Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo número 4. Nuestro tema se titula Comprensión del contrato de arrendamiento mercantil. Los integrantes son Abad Bulgarín Natalie, Barzola Ruiz Silvi, Bonilla Yagual Zulay, de Alcántara Camila, Tomala López Jordi, Elio Hernández y quienes habla Álvarez Méndez. Yo les voy a hablar acerca de lo que es un contrato de arrendamiento mercantil. El contrato de arrendamiento mercantil, o también conocido como leasing, es una herramienta jurídica que permite el financiamiento de actividades económicas inherentes al proceso productivo. A su vez, facilita el equipamiento en las empresas o industrias, o en su defecto, renova los bienes. A continuación, mi compañero. Es un contrato mercantil de arrendamiento en el cual el arrendador concede el goce de una cosa y el arrendatario paga por aquello sobre un plazo inicial forzoso. Así surte el efecto. Al finalizar el plazo del contrato, algunas alternativas son la opción de comprar una cosa, que es lo más frecuente, la prórroga del contrato, la venta de la cosa o de un tercero, como la celebración de un nuevo contrato o al recibir el arrendamiento mercantil de un bien sustituto de un bien sustitutivo del primero. Le vamos a dar el paso a mi compañero. El contrato de arrendamiento se define como el acuerdo de voluntades entre una persona física o moral, llamada arrendador, quien concede el uso o el uso que goce temporal de un bien mueble o inmueble a otra persona física o moral, llamada arrendatario, a cambio de una contraprestación denominada renta, en un número o cualquier otra cosa equivalente que se determine a un prolongado tiempo. ¿Cómo puede clasificarse un contrato de arrendamiento? Es mercantil el arrendamiento cuando se rehace sobre bienes muebles o inmuebles con el propósito de especulación comercial. Es administrativo cuando los bienes muebles o inmuebles pertenecen al gobierno federal, estatal o municipal, mismos que nos equivalen y nos ayudan a la normativa administrativa. El contrato de arrendamiento se caracteriza por los siguientes pasos. Es un contrato traslativo de uso que nos ayuda en el arrendamiento, pero no de uso comercial, sino de uso laboral, en el cual podemos ver que nos ayudan en el momento de gestionar ciertas áreas. Siempre regula una conducta específica del arrendador en beneficio del arrendatario, tales como conceder el uso o uso o goce, entregar y conservar el bien arrendado, a no estorbar el derecho del arrendatario, entre otras cosas. Tiene diversos destinos y solo se puede usarse a estos destinos, como lo son el habitacional, el comercial, el industrial, entre otros. El Código Civil de la entidad federaria que lo regule. El contrato de arrendamiento se puede clasificar por bilateral al generar obligaciones para ambas partes. Formal al exigirse por escrito por su validez. Consensual al exigirse solo el consentimiento de las partes y no la entrega del bien arrendado. Principal, ya que para su existencia o validez no requiere de otro contrato previo igualmente existente. Nominado por la regulación que la ley hace de él. De trato sucesivo, ya que las obligaciones de las partes contratantes se cumplen en un lapso determinado, de tiempo regularmente largo. Los elementos del contrato serán generalmente de ley
serán generalmente de ley, como el consentimiento, el objeto posible, ilícito y la forma escrita. ¿Cuáles deben ser sus presupuestos? Podemos llegar a las generalidades de arrendamiento de acuerdo a un diálogo suscexible. También podemos encontrar las formas y requisitos. El arrendador o el propietario del inmueble, que puede ser una persona natural o jurídica o compañía anónima que se dedique habitualmente a los arrendamientos. Esta dará el goce del bien inmueble o las cosas del arrendamiento al interesado en el mismo convenio. El arrendatario es la persona natural o jurídica que toma el bien material del arrendamiento con opciones de compra, según lo pactado previamente o al vencimiento. Puede ser restituido el bien a su arrendador. Gracias. El contrato debe celebrarse por inscrito en inscribirse a partir de ese momento, o en un plazo máximo de 30 días en el libro de los contratos mercantiles, que para este efecto en el cantón donde está localizado el bien inmueble. Si el contrato versa sobre muebles, se lo puede inscribir a elección de las partes. Puede ser ante el registrador mercantil del cantón donde tenga su domicilio principal el inquilino. También ante el registrador mercantil del cantón donde tenga su domicilio el propietario, quien es el que va a prestar el servicio. Ante el registrador mercantil donde se encuentra el bien inmueble o mueble. Este contrato mercantil establece precisamente un vínculo entre el propietario, que es quien ofrece el servicio, y el inquilino, que es a quien se le va a ofrecer, del inmueble o mueble, que debe ser necesariamente destinado al comercio, por lo que uno de los objetivos de este tipo de contrato es generar flexibilidades de financiamiento para adquirir en cierto plazo el inmueble o mueble que se está poniendo a su servicio. En otras palabras, el contrato de leasing se define como un contrato bilateral en el que una parte se obliga a conceder el goce y uso de un mueble o inmueble, y la otra parte a pagar un precio por el usufructo de dicho bien. Gracias. En la comprensión del contrato de arrendamiento mercantil. En el artículo 428 del Código de Comercio nos habla de que debe establecerse un plazo inicial forzoso de cumplimiento del contrato para ambas partes. En los arrendamientos mercantiles de inmuebles, este no podrá ser inferior a los 5 años. Y en los demás bienes se entiende que el plazo se guardará en armonía con su lapso de vida útil. La renta a pagarse durante el plazo forzoso, más el precio señalado para la acción de compra, deben exceder el precio en el que el arrendador adquirió el bien. En el artículo 34 nos habla de que los derechos del arrendamiento mercantil solo podrán ser transferidos con el consentimiento de arrendamiento del arrendador, y en este caso de contravenirse a esta norma del arrendatario, será tratado como el deudor del prendario, que dispone dolosamente de lo que es la prenda. Y en el caso de la muerte del arrendatario o su disolución, darán derecho al arrendatario a declarar la terminación del contrato. Es por ello que en el artículo 439 del Código de Comercio nos habla de que todos los contratos de arrendamiento mercantil o leasing conocido deberán ser inscritos en el registro mercantil o registro de la propiedad con funciones y facultades de registro mercantil del cantón en el que las partes hayan terminado, que se conservará el bien. Y nos habla sobre el artículo 440 del Código de Comercio, que los registradores mercantiles y registradores de propiedad con funciones
y facultades del registrador mercantil, efectuará el cobro por la inscripción del arrendatario, del arrendamiento mercantil o LEAS, conforme a lo establecido por la autoridad competente. A continuación, mis compañeras les van a explicar. Alternativas como opciones de compra. Es esencial para este contrato que al finalizar el plazo forzoso, el arrendatario tenga los siguientes derechos alternativos. Comprar el bien por el precio acordado para la opción de compra o valor residual previsto en el contrato, que no puede ser inferior al 20% del total de rentas devengadas. B. El arrendatario podrá escoger también como alternativa prorrogar el contrato por un plazo adicional. En este caso se acordará una renta inferior a la pactada originalmente, a menos que el contrato incluya mantenimiento, suministro de partes, asistencia u otros servicios. Hay la posibilidad de que el bien objeto del arrendamiento mercantil sea vendido a un tercero. En este caso, el arrendatario recibirá un valor inferior al valor residual del precio en el bien haya sido vendido. El arrendatario podrá recibir en arrendamiento mercantil un bien sustituto, es decir, que se celebrará un nuevo contrato en el que se tomará en cuenta todos los requisitos necesarios establecidos para el ESO. A continuación, mi compañero. La naturaleza jurídica de los contratos de arrendamiento mercantil del LEASIN. Es solemne para sus efectos, debe estar por escrito. Es principal el contrato del LEASIN subsiste por sí mismo. Es bilateral por la reciprocidad de las partes. Es oneroso porque entre las partes se graban beneficios. Es comunicativo por la equivalencia que cada parte aporta. De trato sucesivo por la posibilidad de la prolongación de contrato del LEASIN entre los participantes. Es de accesión, los contratos del LEASIN son impresos y cláusula por el dador de arrendamiento de las que tomar arrendamiento se debe adquirirse por su aceptación o no firma el contrato. Gracias. En conclusión, el contrato de arrendamiento es la relación que se establece entre el arrendatario y el arrendador para la compra de un bien mueble o inmueble. Gracias.